Bueno, buen día, buenas tardes a todos, espero que anden muy bien. En este caso, en otro podcast de Nos Conocemos, vamos a tener la gentileza de que Félix Juan Rivera, me queda muy complicado, Félix, desde ya te lo voy diciendo, no decirte FJ, así que les presento con ustedes a Félix Juan Rivera. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo estás? Hola Alexis, ¿qué tal? Bueno, estamos muy bien, digamos con mucha ilusión de poder realizar esta pequeña entrevista. Bueno, me alegro y nosotros también de poder transmitirle y el público obviamente poder escuchar y conocerte un poco más a vos también. Arranquemos con lo esencial y lo principal. Todo el mundo ya se habrá dado cuenta que tu acento no es muy parecido al mío. República Dominicana, ¿verdad? Sí, correcto, de República Dominicana. Bueno, muchos estarán envidiándote en este momento. Tal vez si se pueden a pensar que después tienen que trabajar con las mismas temperaturas y los mismos climas, tal vez no sé qué tan envidiable sea. Contame un poquito, ¿quién sos? ¿Quién sos, Félix? Bueno, mi nombre es Félix Juan Rivera y queridamente por algunos FJ. Yo soy un abogado de profesión, digamos que me gradué en el año 2016 en la Universidad OIM. Mm, Ya posteriormente a eso realicé en el 2018, me gané una beca en el Poder Judicial, debido a que laboro en el Poder Judicial en calidad de letrado en el Gabinete Técnico de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en el 2018 me gané una beca para participar en el máster de Administración de Justicia Constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura. Digamos que eso me permitió fortalecer mi formación técnica y profesional en materia constitucional. Ahí pudimos ver y adquirir una serie de herramientas teóricas y prácticas dentro de lo que son los principios de un Estado constitucional de derecho. Ya luego, más adelante, en el 2020, me matriculé en el máster de Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía en la Universidad de Salamanca, la USAL. mm. Y eso también me pudo permitir, digamos, hacer una especie de expertise, especializarme en el derecho digital, accediendo a contenidos que tengan que ver sobre despachos virtuales, protección de software, estándares jurídicos de ciberseguridad, contratos inteligentes, legal tech y administración de justicia. Entonces, finalmente ya en el 2021 volví y me matriculé en un máster, en un máster sobre protección de datos en la Universidad Internacional de La Rioja, y ese máster me ofreció la posibilidad de poder aprender a diseñar arquitectura de cumplimiento normativo en protección de datos, conocer los distintos modelos de regulación de la privacidad, conocer los distintos estándares de seguridad. Y bueno, y en la actualidad entonces, digamos que me dedico a esas tres líneas de investigación, tanto el derecho constitucional, el legal tech y la protección de datos. Qué bueno. Y justamente cuando hablabas de Salamanca y pensaba en el máster y demás, obviamente mandarle nuestro saludo al artífice de todo eso, a nuestro queridísimo Federico Bueno de Mata, que seguro nos está escuchando, así que obviamente nos reúne y en el caso mío agradecido de que también hizo que nos conociéramos, ¿no? En ese caso con su Fodertix, ¿no? Sí, digamos que Federico Bueno de Mata ha sido una pieza clave en todo esto porque a través de él fue que pude conocer la FIADI. Entonces, digamos que sin él nada de esto hubiese sido posible. Bueno, y coméntame un poquito, porque es muy diverso lo que me estás diciendo en cuanto a la investigación y los proyectos que llevas adelante, ¿no? Tanto en máster y demás. Y coméntame, ¿cómo es tu actividad diaria? ¿Cuáles son? Porque, bueno, en el caso propio sé muy bien a qué te dedicas y demás, pero está bueno que todos podamos conocerlo. ¿Cuál es tu profesión habitual? ¿Qué te dedicas? ¿Qué llena tus días, ya sea en lo laboral o como vos lo quieras ir tratando? Bueno, en términos laborales, como ya había dicho, yo actualmente soy letrado del Gabinete Técnico de la Suprema Corte de Justicia. Llevo trabajando en el Poder Judicial alrededor de 13 años. Y, y básicamente que mi día a día va dirigido a elaborar informes jurídicos de los Mm, expedientes judiciales que conocen tanto la sala reunida y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Digamos que el gabinete técnico colabora, digamos que es un brazo operativo de la Suprema Corte de Justicia, operando ya sea en pleno o en su sala reunida. Entonces ahí vemos asuntos tanto administrativo como contencioso.
Y de ahí elaboramos un informe jurídico a través de unos parámetros y unos lineamientos que ya la institución tiene establecidos. Claro. Y comentarme, tal vez me genera un poco de intriga, y esto sí, tal vez no tuvimos oportunidad mucho de comentarlo nosotros en privado en ninguna oportunidad, pero antes de preguntarte tal vez cómo llegaste a FIADI, que era lo que nos adelantabas al principio, ¿cómo llegaste al derecho informático? O sea, de esta rama que vos decís bien, más la burocracia y la parte más dura del derecho, ¿no? En el análisis de la jurisprudencia y las resoluciones y demás, ¿cómo eso que dista bastante de la investigación y la parte que llevas adelante? ¿Cómo fue ese nexo? ¿Cómo llegaste al derecho informático en una primera instancia? Y bueno, obviamente, como bien nos comentabas después, eso te desencadenó en llegar a FIADI, pero ¿cómo llegaste al derecho? Es bastante interesante porque cuando, previo a yo graduarme Mm, de Derecho, había unos diplomados que impartía la Escuela Nacional de Judicatura sobre ciberseguridad y protección de datos y algo que tenga que ver sobre todo sobre delito electrónico. Por ahí fue que todo mm, empezó. Uno que otro diplomado sobre delito electrónico, eso me llamó la atención, sobre todo porque aquí en República Dominicana hay una ley eh, sobre los delitos de alta tecnología. mm, Y digamos que estudiando esa ley, yo vi la posibilidad de que había toda una rama del derecho informático que hasta ese momento desconocía y que era bastante amplia. Y, y una cosa como que me fue llevando a la otra. mm, Entonces, eso hizo que yo llegara a FIADI de la siguiente manera, una historia bastante interesante. Como en el 2018 yo asistí a un evento sobre privacidad y protección de datos en la sociedad actual, así se llamaba el evento. mm, Y ese evento estaba organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas. Y los patrocinadores de ese evento eran Microsoft y la FIADI. Entonces, en ujú, ese momento la FIADI era una institución que yo no conocía, pero me llamó mucho la atención por ser una federación internacional que se dedica al derecho y la informática, precisamente lo que yo andaba buscando en ese momento. claro, Y sobre todo porque yo no quería especializarme o no quería ser, digamos, un abogado que se especializara en materias bastante tradicionales como era el derecho civil, procesal penal, derecho inmobiliario, responsabilidad civil, etcétera. Yo quería como darle otro matiz a cualquier especialización que yo vaya a hacer. Entonces, posteriormente a eso, yo decidí buscar información sobre la FIADI. mm, Casualmente me uní a un grupo en Facebook, quien me aceptó y me puso, y digamos que nos contactamos a partir de ese momento, fue con el doctor Federico Bueno de Mata. mm, Posteriormente me invitó a Fodertix, que ahí fue que tú y yo nos conocimos en el año 2019. exacto. Ese fórum, digamos que él es el director de ese fórum, que lo organiza la USAL, la Universidad de Salamanca. Y ahí tuve la oportunidad, digamos, de aprender sobre todos esos temas. Conocí sobre la universidad, te conocí a ti, Mm, conocí a Viviana, que hoy en día es la actual presidenta de FIADI. Luego ya en el 2020, un año después, inició el capítulo de Primeros en FIADI. mm, Yo no sé si tú te acuerdas de esa primera conversación, porque en Salamanca, cuando nos conocimos, sí, digamos que nos conocimos y la pasamos muy bien, pero no nos quedamos en contacto. claro. Entonces, cuando se abrió me da mucha risa porque cuando se abrió el capítulo de Primeros en FIADI, Mm, yo escribo el correo de Primeros en FIADI diciéndote, Alexis, yo no sé si tú te acuerdas de mí, pero yo soy Félix Juan, el muchacho con el que tú conociste en Salamanca, que sé qué. Entonces, ya luego a partir de ahí, entonces nos pusimos en contacto. Eso hizo que la amistad de nosotros se profundizara un poco más. mm. Y ya luego de ahí el resto es historia. Venimos desarrollando e investigando todos los temas respecto del derecho y la informática. O sea, y nada, esa ha sido la historia. Claro que sí. Y qué bueno que rescates esto que decías recién, de muchas veces lo social también, ¿no? Que esa parte humana también es bastante importante dentro de FIADI desde el momento que vos ingresaste. Bueno, en este año, contanos cómo fue el hecho de, bueno,
esa experiencia, porque ya que lo tenés tan reciente, también muchas veces las entrevistas que hago es, bueno, no, hace 30 años cuando fui por primera vez al Congreso, y esta capaz que es un poco más palpable y son los actuales miembros los que fueron, los que conociste y demás. ¿Cómo fue esa primera aproximación al evento? Eh, ¿Lo recordás? Pero ¿te refieres allá al evento de FIADI o al evento de Claro, Fodex? no, al primer Oh, evento de bueno, FIADI que asististe, casualmente, claro, es muy reciente, pues fue a principios de noviembre del año pasado. claro. Y casualmente fue mi primer congreso en FIADI, casualmente. A pesar de que ya tengo desde el 2020 trabajando en primeros en FIADI, Mm, pero de eso se debió a que 2020 y 2021 fue un año bastante difícil por el tema de pandemia y los congresos no se pudieron realizar. mm, Entonces, mi primer congreso fue en Villavicencio, Colombia. Fue una claro. experiencia bastante brutal, digamos, si Mm, se me permite el término, mm, porque más allá de uno poder acceder al conocimiento y poder hacer ese networking con personas de distintos lugares, hay un choque cultural bastante interesante que se produce y de ahí uno eh, construye lazos con personas que a lo mejor uno en otras circunstancias no se lo hubiese imaginado. Entonces, la experiencia es bastante positiva porque uno aprende, digamos, sobre un mismo punto puede tener otra noción claro. de cómo ver las cosas. Entonces, eso es lo que te permite, esa sinergia que te permite en los congresos de tu poder participar siendo de cualquier parte del mundo en la que tú te encuentres, que tú puedas, tenga las posibilidades de asistir a un congreso de esa magnitud, pues tú te chocas con esa diversa cultura que te permite conocer personas bastante interesantes, hacer un networking que te puede ayudar a todos los niveles, em, y poder sentirte parte una federación como lo es la FIADE. Bueno, eso en realidad no tiene forma de Sí. cómo describirse. ¿Y cómo fue esa etapa o ese primer, porque justamente es una experiencia muy particular la tuya de que tuviste tal vez contacto con un montón de los miembros, ya sea de primeros en FIADI, que formamos parte, como de los Sí, miembros plenos? ¿Y cómo fue el contacto? ¿Cómo fue esa primer, tal vez presencial, por lo menos, primera aproximación que tuviste, de pasar del evento a tal vez de la teoría a la práctica, ¿no? sí, porque lo interesante es que a pesar de que con alguno de los miembros de la junta directiva o miembros de FIADE no había tenido Mm, ese contacto presencial, pero digamos que ya se sentía como si nos conocíamos desde hace mucho tiempo. claro. Eh, no es el caso con Viviana, porque ya con Viviana habíamos convivido, por ejemplo, en el 2019 cuando fuimos a Salamanca y en el Mm, 2022 cuando volvimos a Salamanca, pues entonces ya ahí ya había esa interacción previa, mm, pero con el resto, a pesar de que nos vimos por primera vez, siempre hubo ese buen trato y esa buena acogida. Entonces, esa distinción. Entonces, eso me hizo sentirme como en casa. ujú. Qué bueno que lo sintieras así, porque obviamente, como decías recién, y lo resaltabas mucho del valor agregado que tiene FIA, y también es esa parte humana, ¿no? Que bueno, estamos tratando de resaltar y hacer valer en estos podcasts. Y contame, Félix, tenés un montón, y casi todas las personas que entrevistan, que entrevisto, perdón, tienen esa parte de los años recorridos, la experiencia, y en el caso tuyo, y bueno, lo comparto también, y con algunos más de los miembros, que tenemos mucho más por delante tal vez que experiencia, ¿no? Tenemos experiencia por recolectar y no recolectada. ¿Y cuáles son esos proyectos a futuro? ¿Cómo ves de acá en adelante tu actividad, tu profesión, tu vínculo con la federación? ¿Cómo lo ves? Bueno, de la federación pretendo trabajar de la mano con la federación por muchos años. Mm, Esa es mi intención porque la federación, digamos que te potencia, tú te mantienes en contacto, te mantienes actualizado con los nuevos temas y la investigación te permite hacer una retroalimentación constante. Pero al mismo tiempo, digamos que tengo un proyecto a futuro
Mm, Recientemente, el año pasado, lancé un blog en Instagram y en YouTube. Se sí. llama Lex Data Tecnología Legal. Le exhorto a todos que lo sigan, Ujú, @lexdata.tl. Y es un blog educativo de momento donde me he encargado de divulgar y hacer contenido sobre la protección de datos y la privacidad, sobre todo en el mm, paradigma tecnológico actual que nos encontramos. claro, Pretendo que en algún momento ese proyecto se dedique a la asesoría y pueda ayudar a las instituciones, tanto públicas como privadas, a poder cumplir con la normativa nacional y estándares internacionales respecto a la protección de datos y la libre circulación de los datos. Entonces, digamos que de momento la intención es que sea de concientizar a las personas de la importancia que tienen sus datos en los entornos digitales y la importancia que tiene aprender a proteger nuestros datos. Entonces, de momento me he dedicado a la divulgación y a tratar de hacer un contenido un poco más llano, no tan técnico, mm, para que las personas que no son abogados puedan entender y puedan saber la importancia que tienen los datos personales. claro. Pero bueno, es genial que puedas decir eso mismo, recalcarlo, que muchas veces es difícil llevar o poner en palabras de todos los días o en palabras que tal vez sean más amigables para aquellas personas que no son del derecho o están recién iniciándose en esto, poder llevarlo adelante de la forma más fácil posible, ¿no? Llevar y bajar esa información, muchas veces es un reto y qué bueno que lo tengas con este proyecto en miras. Y hay una pregunta que te quiero hacer y la verdad me es bastante curioso y no sé, porque siempre les digo a la gente que trato de adivinar sobre sobre esta pregunta cuáles van a ser las respuestas, pero realmente, mirá, nos conocemos un montón, compartimos un montón de cosas, pero creo que no podría llegar a decir con certeza cuál sería la respuesta a esto que te voy a preguntar, así que quisiera que me lo digas vos. ¿Qué hubiese pasado de vos, Félix, si no hubieses elegido el derecho, o bueno, o el derecho no se hubiese topado, no se hubiese cruzado con vos? Pues buenísima la pregunta en verdad. Yo pienso que por la afinidad que hay con la tecnología, Mm, si yo no hubiese sido abogado, de seguro me hubiese dedicado a alguna de las ramas de la informática. Quizá mm, ciberseguridad, quizá informática forense, quizá hubiese sido un desarrollador de software o me hubiese dedicado a la ciencia de datos. Pero a lo mejor hubiese sido un influencer o me hubiese dedicado o me hubiese dedicado a hacer unboxing sobre algunos, no sé, sobre la tecnología y las herramientas que van, las grandes empresas van publicando y van haciendo esas invenciones. Pues quizás yo me hubiese dedicado a alguna de esas ramas de la informática. Eso es lo que pienso. Pero no a correr en patín, eso seguro. No, 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 no. Que andar en patines es un hobby Mm, que me ha permitido a mí, digamos, tener un balance en la vida mm, y sobre todo en aquellos momentos de dificultad que puede tener cualquier profesional dentro de mm, sus labores. Pues digamos que eso es un desestresante. Yo puedo mm, patinar, que al mismo tiempo de que me puede ser un desestresante, uno puede verlo como un estilo de vida, porque también es un ejercicio. Entonces, mm, al mismo claro, tiempo que te mantiene en forma, te desestresa, allá también, la comunidad es bastante grande y uno conoce personas bastante interesantes. Digamos que en los últimos empecé a patinar en pandemia mm, y desde el 2020 a la actualidad he tenido buenos amigos, he hecho buenos amigos allá en el patinaje que al día de hoy puedo decir que le puedo dar esa calidad de que son mm, amigos. Entonces eso digamos que es muy importante para mí. Y nada, pretendo mantener ese balance, tanto en las mm. investigaciones como poder seguir patinando. Y te tomo eso que decías como reflexión, lo quiero tomar también como, tal vez lo podamos reconvertir en un consejo también para aquellas personas, ¿no?, que están iniciándose en esta labor, ya sea profesional de la investigación o del derecho mismo. Y te pregunto, y tal vez
robándote un poco más de información todavía, ¿qué sería, para aquellos que nos están escuchando, que como bien vos formás parte de Primeros en FIADI conmigo, me gustaría que esas personas que se están iniciando, sabemos muy bien que Primeros en FIADI no habla específicamente de una ranga etaria, sino que es más bien de aquellas personas que tienen el espíritu de la investigación, sin importar el lugar o el tiempo en el cual les genere, ¿no?, esta ambición. ¿Qué les dirías a esas personas que están iniciándose en esta rama de la investigación o mismo del derecho? Ya sé que están estudiándolo, que se están por recibir. ¿Qué podrías decirles? ¿Cuál sería un consejo tuyo de esas personas? Mira, esa reflexión que ya la hemos pensado en algún momento, yo le exhorto a todos aquellos que me estén escuchando y que no solo sean abogados o estudiantes de derecho, sino de cualquier rama del saber, que entiendan que le apasiona los temas tecnológicos y le apasiona la investigación. Mm, FIADI tiene la apertura de recibirlos también. Porque a pesar de que en sentido general somos más abogados, pero no tenemos las puertas cerradas a aquellas otras personas o aquellos estudiantes o profesionales que se dediquen a otras ramas. mm, Porque digamos que aquí el punto conexo sería la informática, que la mm, informática como el derecho son dos ramas que permean las demás ramas del saber o cualquier mm, otro tipo de carrera. Entonces, digamos que por esa razón la FIADE tiene esa apertura de poder recibir a todos aquellos nuevos investigadores y profesionales de otras ramas. Y les exhorto a todos de que si le apasiona la investigación, pues la FIADI es una federación que tiene las puertas abiertas, que ofrece bastantes bondades, porque no solamente nos mantenemos en una retroalimentación constante, sino que la red de contacto es bastante amplia mm, y que de alguna manera nosotros nos podemos beneficiar de ella. Eso nosotros podemos beneficiarnos en nuestra carrera, ya sea que uno quiera digamos, seguir especializándose en hacer un posgrado o como investigador en cualquier rama en la que uno vaya entonces a incursionar. Entonces la FIADI tiene esa posibilidad de poder colocarte en una posición donde el trabajo sea más fácil y tú puedas tener exposición. Entonces, por esa razón, yo le exhorto a todo el que me escucha que se acerca a la FIADI, que somos una mm. familia bastante grande y con la intención de seguir creciendo, y las puertas están abiertas. Mm, totalmente. Y cuán cierto es esto que decís. Y sí, muchas veces vemos que la interdisciplina y esto como lo resaltabas vos, de que es transversal absolutamente todas las ramas, creo que son congresos en los cuales vamos a empezar a ver, y tengo casi una certeza de que vamos a empezar a ver otras disciplinas, ya sea desde la psicología, en algunas formas de pensar, en el, no sé, en los ciberataques, en las violencias que se dan en Internet, como de alguna afectación tal vez en cuanto a la salud, que venga un médico a poder decirnos cuáles son los perjuicios muchas veces de, no sé, la temprana utilización de un dispositivo, de la tecnología y demás. Así que sí, totalmente creo que es una federación que está abierta y tiene esa apertura mental de poder decir, bueno, hay un montón de transversalidades que hacen que la tecnología y el derecho aúnen todas las ramas que quieran realmente tratar temas que sean conexos con esto, ¿verdad? Así que sí, lo tomo totalmente. Sí, yo pienso que, por ejemplo, la sociología, la Mm, psicología, los administradores, los doctores, mm, eh, los técnicos en informática tienen mucho que decir. Y sobre todo, por ejemplo, en el tema de la sociología, cómo entender todos estos fenómenos, cómo afectan todos estos fenómenos a la sociedad. Digamos que ya eso es responsabilidad de los sociólogos, aportar desde su posición, cómo podemos entender nosotros qué está pasando, cómo afectaría, por ejemplo, la inteligencia artificial a, a las nuevas generaciones. Igual que los informáticos, un técnico en informática que tenga la posibilidad en algún congreso, en algún congreso de los cuales nosotros participamos, desde el punto de vista práctico, cómo nosotros podemos eh, cuidarnos mm, en términos de las redes sociales
o cómo en términos prácticos pudiésemos aplicar herramientas para nosotros protegernos en la web. Entonces, digamos mm, que también es un nicho que tiene la puerta abierta en la FIADI y que tiene mucho que decir. Pienso que tiene mucho que decir en términos prácticos porque nosotros pudiésemos hablar en materia de derecho, en calidad de abogado, claro, mm, hablar sobre una que otra reforma, cuáles serían los retos y desafíos de algún fenómeno nuevo que surja en el Internet y que no esté propiamente regulado, claro. cómo afectaría eso a los derechos humanos. Eso está muy bien, pero en términos prácticos también necesitamos esa visión de ver cómo nosotros podemos afrontar todos esos retos y desafíos. mm. Es cierto, es muy cierto esto y como, bueno, de vuelta hago extensiva la misma invitación que de parte tuya, de que todos aquellos que nos estén escuchando y quieran formar parte y participar, que están totalmente abiertos todos los canales de comunicación para poder hacer llegar la información pertinente y que cada uno pueda conformarlo y formar parte de esto. Félix, muchísimas gracias realmente por tomarte este rato con nosotros, por dejarnos conocerte un poquito más, por, bueno, de alguna forma ir desdeñando alguna de esas curiosidades que van generando los miembros de FIADI y obviamente poder tenerte en alguna otra oportunidad, en alguna otra charla o en algún punto que queramos tocar en otros podcasts, ya referido más tal vez a temas más concretos. Así que de vuelta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alexis. Tú sabes que puedes contar conmigo para cualquier iniciativa. Y bueno, agradecerle a la FIADI por la plataforma y por tan buena acogida desde el 2020 que me ha dado. Y nada, nos vemos entonces en el próximo congreso que será Fodertix allá en España, a echarle una mano a Federico. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Félix, y nuevamente nos vemos todos en un próximo capítulo de Nos Conocemos.